Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Criptopedia episodio número 2. Soy Edgar, y si alguna vez te has preguntado por qué ya no pagamos con conchas Caurí o con piedras RAE, quédate con nosotros para descubrir las funciones y características del dinero. Muy bien, pues bienvenidos a todos a este episodio número 2 de Criptopedia. Me gustaría empezar, ahora que terminamos el episodio número 1, me gustaría empezar dando la definición de dinero. Ya vimos cuál fue su historia, pero es importante que conozcamos la definición para poder entender este tema mucho mejor. El dinero es un conjunto de activos en una economía que las personas están dispuestas a usar como medio de pago para adquirir bienes y servicios. Va de nuevo para que se les grabe bien. Es un conjunto de activos en una economía que las personas están dispuestas a usar como un medio de pago para obtener bienes y servicios. Ya desde aquí empezamos a ver algunas de las características y funciones del dinero dentro de esta definición, pero ahorita lo vamos a ver punto a punto, un poco más desglosado. Entonces, ya con esto tenemos aquí algunas cosas interesantes, que es activos, es una palabra que no habíamos visto, que se refiere a cosas de valor en una economía que las personas están dispuestas a usar como medio de pago. Esto quiere decir que también tiene que haber un consenso social o al menos dentro de esa economía para que se pueda usar como método de pago para adquirir bienes y servicios. Ahorita más adelante lo vamos a ver punto a punto, pero es importante esta definición ya que cuenta con una descripción muy general de lo que serían las funciones y sus características. Cabe mencionar que tenemos dos tipos de dinero a día de hoy, o que han existido a lo largo de la historia. Uno es el dinero mercancía. Este dinero nos habla de que tiene un valor intrínseco o un valor por sí mismo, como tal. Entonces, podríamos hablar aquí como ejemplo el oro, los diamantes, cosas que son valiosas por sí mismas, no porque son una moneda como tal o se puede usar para comprar, sino que tienen valor por sí mismo. Después tenemos el dinero fiduciario o dinero de confianza, que es el dinero que no tiene un valor intrínseco, que es, se podría decir que lo opuesto al dinero mercancía. Este no tiene un valor intrínseco ni un valor material, sino que su valor depende únicamente de la promesa de pago o de la promesa de valor de la entidad que lo emite. Esto podría ser como los bancos centrales, que son los encargados de imprimir el dinero, de ponerlo en circulación y de revisar que el suplemento de billetes y de monedas sea un número finito. Entonces, ya con estas tres pequeñas definiciones en la cabeza, vamos a empezar a revisar cuáles son las funciones del dinero. La función número 1. Ok, tenemos aquí la función número 1, que es un depósito de valor. Esto, como su nombre lo indica, nos sirve para almacenar el valor de compra para poder usarlo en un futuro, ¿no? Esto permite a las personas transferir el poder adquisitivo con el tiempo. O sea, que si tienes una moneda o un billete y tú lo guardas ya en el banco, abajo del colchón, como muchas personas, no va perdiendo su poder adquisitivo. Ya en un tema más adelante vamos a ver que hay algunas cosas que le van quitando poder adquisitivo al dinero como tal, pero ahora estamos hablando de funciones fundamentales. Entonces, esto es súper importante para poder dar una estabilidad y que la gente tenga, como habíamos dicho, la confianza de que si lo guarda, puede usar ese dinero en un futuro para adquirir bienes o servicios. Así que, número 1, depósito de valor. Tenemos la función del dinero número 2. Tenemos que la función número 2 del dinero es que es una unidad de cuenta, o tiene que ser una unidad de cuenta. Esto se refiere a una unidad de medida para valorar los precios de los bienes y servicios,
para valorar el precio de los bienes, servicios y activos. También tiene la propiedad de que permite subir el valor de los bienes y servicios para conseguir un precio total o un precio final. Eso quiere decir que no tienes que comprar artículos del mismo, ¿cómo decirlo? No tienes que comprar artículos del mismo tipo o puedes adquirir artículos y servicios también en algún establecimiento. Y esta propiedad de unidad de cuenta nos permite desglosar o tomar el valor unitario de cada servicio y de cada producto y al final tener un valor total. ¿Vale? Este fue unidad de cuenta. Y como función del dinero número 3 tenemos que tiene que ser un medio de cambio o un método de pago. Esto permite la compra de bienes y servicios sin la necesidad de una doble coincidencia de necesidades, que permite realizar transacciones comerciales fáciles y rápidas. Para este punto, para esta tercera función del dinero, nos podemos remontar a las épocas del trueque, 6000 años antes de Cristo, cuando empezaron a cambiar y ahí en ese entonces se utilizaba el dinero mercancía, pero tenía un problema fundamental el método de trueque, y es que si yo tenía carne y quería, por ejemplo, cambiarlo por pieles o por algún otro servicio u objeto, yo necesitaba encontrar a alguien que viera la necesidad de la carne, ya que es un artículo, un medio de cambio finito, o sea que tiene una vida útil. Entonces rápidamente tenía que encontrar a alguien para intercambiarlo por algo que yo necesitara. Pero ¿qué pasa si esa persona no necesitaba la carne? Entonces esto hacía que hubiera una doble coincidencia de necesidades, o más bien que no hubiera una doble coincidencia de necesidades, y se volvía mucho más difícil para mí enviar mis artículos, ya que necesitaba que alguien más que tuviera algo que yo necesitaba y que ellos necesitaran lo que yo tenía. Entonces, la moneda viene a arreglar esto, o el dinero, como con una de sus funciones, que es ser un medio de cambio que permite la compra de servicios sin la necesidad de la doble coincidencia de necesidad. Esto para hacer más fácil, más rápido los intercambios comerciales. Así que aquí lo tenemos, las tres funciones del dinero. Vamos a repetirlas rápidamente. Depósito de valor quiere decir que almacene su característica de valor el tiempo. Tenemos unidad de cuenta, que sea una unidad de medida para valorar los precios, y que sea un medio de cambio o que permita la compra de bienes y servicios sin la necesidad de la doble coincidencia de necesidad. Vale, aquí les voy a dar un poquito de contexto para que empecemos a entender desde cuándo y de dónde empiezan a surgir estas definiciones o estos conceptos que darían paso a la estructura monetaria o al sistema monetario que conocemos hoy en día. Recordemos que aproximadamente 600 años antes de Cristo en Turquía, era Lidia, se crean las primeras monedas, ¿no? Que eran estas monedas de metal con un sello que empezaban a tener un valor. En este caso todavía eran dinero, en este caso todavía era dinero mercancía, ya que eran metales preciosos, no de oro y plata, pero ya empezaban a tener estos sellos para darles un poco más de legitimidad, ¿vale? Estas surgen en 600 años, 500 años después, en 400 antes de Cristo. Aristóteles, que seguramente todos hemos escuchado de Aristóteles, señala una serie de características que debía de tener el dinero para empezar a prosperar. Entonces, de que era la primera moneda que se empieza a popularizar 200 años después, ya la gente empezaba a pensar cuáles tenían que ser las características para tener un dinero efectivo, ¿no? Entonces, Aristóteles pensó en 8 características que debía tener el dinero. Aproximadamente 6 de esas 8 características son las que nos rigen aún a día de hoy, hace 4423 años después. Las características, antes de empezar a decirlas, me gustaría que si están en redes sociales o en YouTube,
pusieran abajo en los comentarios cuáles ustedes creen que son las 6 principales características que debe de tener el dinero. Y ahora sí, con ese tiempo para que respondieran, comenzamos con la característica número 1 del dinero, que es la durabilidad. Tiene que poder resistir el paso del tiempo. Recordemos que estamos hablando aquí ya de un medio de pago que tiene un valor con el que se pueden adquirir bienes y servicios. Entonces, tiene que ser durable. ¿Por qué? Porque imaginemos mismo ejemplo de cuando teníamos el trueque con el papel, con el dinero mercancía. La carne era un medio de cambio bastante útil, ya que pues, toda la gente tenía que comer, pero no era muy durable, ya que tiene un tiempo de vida muy corto, sobre todo si no. Así que este no podía resistir el paso del tiempo, pero desde las conchas cauri tal vez ya empezaba a tener esta característica o se buscaba que tuviera esta característica para que pudiera resistir los elementos, el paso del tiempo, que no fuera algo que de repente lo tenías y tú tenías este poder adquisitivo y de repente por alguna situación, ¡puf!, se desmoronara, ¿no? O se oxidara o se rompiera. Entonces, para asegurarnos que tenía este que podía resistir el paso del tiempo, la durabilidad era una característica tal. No confundamos durabilidad con depósito del valor, que es la función número 1 del dinero. El depósito de valor habla de una característica más conceptual y la durabilidad se refiere a una característica física. Después, como característica número 2, tenemos que sea transportable o que esté en un formato cómodo para poder cargar con él de un lado a otro. Esto también se fue refinando con el paso del tiempo, tomando como ejemplo a lo mejor las piedras Rai, que eran piedras gigantes que era muy complicado poder estarlas transportando de un lado a otro. Entonces, ya en 600 años antes de Cristo, con la creación de las primeras monedas, empieza a ser transportable, pero recordemos que estas primeras monedas no eran del todo estándar. Entonces, tenían casi la misma cantidad o se intentaba que tuvieran la misma cantidad de metal, pero por procesos de manufactura de ese tiempo, obviamente había algunas más grandes y algunas más pequeñas. Entonces, esto empieza a facilitar que sea transportable, ya que podías cargarlo en bolsas, es mucho tal vez en carruajes o cualquier forma de transportarlo, pero rápidamente, por ser sólidos y por ser de un tamaño relativamente grande, con el tiempo se encontraron formas más efectivas para hacerlo transportable hasta llegar al día de hoy, ¿no? Que prácticamente podemos llevar las monedas que son muy ligeras o podemos llevar billetes o podemos usar una tarjeta de crédito que es súper ligera o a veces podemos también usar el teléfono. Entonces, esta es una característica que ha ido evolucionando con los años para hacerlo más eficiente, transportable. Después, como característica número 3, tenemos la divisibilidad o que sea fraccionable. Poder fraccionar el dinero nos sirve para satisfacer las necesidades de la persona que va a realizar un pago. Entonces, si no fuera divisible, todo tendrá que costar, no sé, 1, 2, 3 fracciones cerradas, pero al tú fraccionar o que tu dinero tenga la capacidad de ser fraccionado, esto facilita mucho el comercio, ya que podemos llegar a precios un poco más intermedios o más justos. Como podría ser aquí lo que se hizo con el dinero años después, que fue empezar a crear varias denominaciones para poder llegar a precios un poco más, por ejemplo, como podría ser un 10.50, ¿no? Que se puede, hoy en día ya se puede hacer ese pago con diferentes monedas, ¿no? Entonces no solamente tenías que tener una moneda de 10 y una de tal, sino que podías acumular o podías juntar gracias a la fraccionalidad varias monedas y llegar a esa misma cantidad. Esto empezó a facilitar los acuerdos. Después, como característica número 4, tenemos la fungibilidad. Esta es una característica que a raíz de la creación de la moneda
empieza a tener mucha relevancia o empieza a ser algo que es parte directamente de las características del dinero, y es que tiene que valer lo mismo para ser intercambiable. O sea, hace que si yo tengo un billete de $10, lo puedo intercambiar por cualquier otro billete de $10 y es lo mismo. Su poder adquisitivo o valor que tiene es igual. No importa el número de serie, no importa el año, no importa la condición del billete, que está entero, puede ser intercambiado con otros billetes de 10 o 2 de 5, por ejemplo. Entonces, esto nos habla de que es fungible. No importa las características únicas del objeto, siempre y cuando su valor sea homogéneo. Entonces, para poder ser intercambiable. Ahora, aquí en esta característica hay eh, algunas excepciones, como podría ser cuando hay alguna edición conmemorativa tal vez de alguna moneda que tiene a veces más valor. Es muy común ver monedas de precio más bajo, de denominación más baja, siendo vendidas doble, triple, cuádruple de su precio. Y esto a veces viene por la escasez de esa moneda en particular o de esos. También esto se debe a veces a los errores de impresión, pero fuera de esta excepción, todo el dinero es fungible o tiene un cierto grado de fungibilidad. Después, la quinta característica del dinero es que sea de emisión controlada o escasa. Esto se refiere a que debe de haber un suplemento finito. Aquí podemos tomar como ejemplo el periodo de las conchas kauri, o el cacao o la sal, que eran elementos que podían ser encontrados fácilmente en la naturaleza y por lo tanto su emisión no estaba controlada. Entonces, esto hace que ponerle un valor sea mucho más complicado, o que si ya tiene un valor definido y alguien tiene o inyecta a esa economía mucho más suplemento de esa moneda, puede hacer que el precio baje. Entonces, que sea de emisión controlada es vital, y pues de esto se encargan hoy en día los bancos centrales, de mantener ese nivel de emisión controlada. También aquí esta es una característica del dinero que tal vez no se sigue como debería, pero por ponerles un ejemplo, a relativamente poco, me parece que el año pasado el presidente Biden en Estados Unidos mandó a imprimir o imprimieron varios trillones de dólares, y se inyectaron a la economía. Ahí, obviamente, esto tiene que ver y depende de muchos factores políticos, pero al momento de tú hacer eso, automáticamente haces que el valor de tu moneda sea menor porque ahora hay hay un mayor suplemento. Entonces, esta es una característica que sí existe, sí tenemos hoy en día, pero a veces por temas políticos o económicos puede cambiar. Después tenemos la última característica del dinero, me parece que la más importante, y es la aceptación. Esto quiere decir que la sociedad debe de estar de acuerdo para su uso de intercambio o como método de pago, ya que si una sociedad dejara de aceptar, o imaginemos que el día de mañana todos decimos, ¿sabes qué? Ya nadie va a aceptar el dólar. eh, entonces solamente quedaría válido para las personas que viven en esa región. Por lo tanto, el dólar perdería su valor, al menos fuera de ese territorio. Entonces, la aceptación es la característica más importante del dinero, ya que si no hay una aceptación comunal, prácticamente pierde su valor. Ahora, les voy a dar o más bien dos de las características, puede decir que son extras que propuso Aristóteles, que estas han perdido relevancia por los métodos más refinados que tenemos hoy en día de hacer el dinero o de almacenar el dinero.
Entonces, una de las 8 características del dinero, según Aristóteles, es que fuera difícil de falsificar. Esto con el fin de esto con el fin de mantener una emisión controlada y evitar que disminuya su valor por falta de escasez. Es lo que hablábamos antes, pues era muy común falsificar billetes y monedas, que de hecho es algo que hoy en día todavía existe, pero conforme el tiempo fue avanzando, se fue creando mayores candados o maneras de determinar si el dinero era válido o no era válido. Por lo tanto, esta es una característica que prácticamente ya está inherente o que es propia del dinero, pero no siempre fue así y esto es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo. Así que esta Aristóteles estaba pues para su tiempo correcto, ¿no? Pero después se fue eliminando esta como una característica, ya que todos la tenían. Después tenemos la característica número 8 y es que sea almacenable o que pueda acumularse o resguardar. Ya vemos que con algunos sistemas o con algunos métodos de pago antiguos esto era un problema, pero igual conforme fue evolucionando todo el concepto del dinero, este problema pasó a estar en segundo plano, ya que empezó a ser algo propio de él. Entonces, como vemos, vamos a hacer un repaso muy rápido aquí de las características, de las 6 características del dinero, y es durabilidad o que pueda resistir físicamente el paso del tiempo, transportable, que pueda tener un formato cómodo para realizar, para mover de un punto a otro y poder realizar pagos, que sea divisible o que se pueda fraccionar, es cuestión de facilitar el intercambio, que sea fungible u homogéneo, y es que tenga el mismo valor o que a pesar de sus características físicas pueda ser intercambiado según la denominación, sea lo mismo. Tenemos la emisión controlada, que debe haber un suplemento finito para mantener el valor, y la aceptación, que la sociedad debe estar de acuerdo en su uso para el intercambio o obtención de bienes y servicios. Así que estas son las características del dinero y sus funciones. Por último, me gustaría ver aquí, mira, vamos a leer otra vez la definición de dinero, que es un conjunto de activos en una economía que las personas están dispuestas a usar como medio de pago para adquirir bienes y servicios. Como les mencionaba al principio, aquí podemos ver ya varias características o varias cosas que hacen alusión a sus características y funciones. Recordemos también, importante recordar que este es un proceso que ha llevado muchos años en llegar al dinero como lo conocemos hoy en día, y algunas de estas características y funciones están dadas por sentado, pero fue un proceso de muchos, muchos años en muchas civilizaciones, en muchas partes del mundo, llegar a este consenso de lo que debe ser el dinero y cuáles son sus propiedades. Entonces, pues este tema se me hace muy, muy interesante tenerlo al menos ahí en la cabeza porque es una herramienta que utilizamos todos los días, ¿no? Entonces, saber cuáles son sus funciones y características nos va a ayudar a entender temas un poco más complejos más adelante. Pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos, por escuchar Criptopedia el día de hoy. Esperamos que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. Chao.